muy probable que el hermano Daniel, el hermano Pablo y yo salgamos antes del culto en esta noche. Así que me animaron para que compartiera antes de irme. ¿Qué sucede, hermanos? Todos nosotros estamos creciendo. Y en nuestro crecimiento hay veces que necesitamos un poquitito de ánimo y posiblemente de instrucción. Hay un verso en la Escritura, en el libro de Éxodo, que dice: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Los judíos tenían una separación en cuanto a los alimentos, no mezclar las cosas, porque Dios no le gusta la mezcla. Pero cuando dice que no cocerás al cabrito en la leche de su madre, no está hablando de cabrito, está hablando espiritualmente. Lo que significa es: no madurarás al cabrito simplemente tomando la leche de su madre. Por eso es que la Escritura dice que todos los hijos, incluyendo las hermanas, serán enseñados por Dios. Ahora, es muy necesario y pertinente que al nosotros nacer de nuevo somos bebés y necesitamos algo de instrucción. Para eso Dios ha puesto padres, madres, ancianos, para que nos instruyan en el camino. Al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros instruimos al pueblo de Dios. Somos responsables delante de Dios. Recuerdo que estaba en una convención en Lubbock, Texas, y estaba listo para predicar. Estaba yendo a través de mis notas y de pronto el Espíritu Santo me dice: yo no te dije que dijera eso. Y tuve que borrarlo. Entonces, nosotros no queremos ser vistos, queridos hermanos. Simplemente somos ayudantes del Espíritu Santo. La Biblia dice que los ancianos os llevarán a la perfección, ¿verdad? Que no, hermana. Dice: el Espíritu Santo os guiará ¿qué? A toda verdad. La pregunta que nos encontramos, o la pregunta que nos hacemos, es que hay un pequeño desbalance muchas veces en el pueblo de Dios. El péndulo oscila totalmente de un lado a otro. O somos carnales o somos, ¿cómo se dice? No spiritual, religiosos. Ay, hermanos, hay veces que esa religiosidad es lo peor en el pueblo de Dios. Dios no quiere que usted sea religioso. Dios quiere que usted le oiga a Él y obedezca. Y al usted oír a Dios y constantemente obedecer, Dios le va a dar crecimiento, y usted va a comenzar a entender, a conocer la voz de Dios y a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es cierto que nosotros tenemos una gran responsabilidad de presentar la palabra de Dios y de animarles y ser ejemplos para ustedes, pero vamos a entender, nosotros somos siervos inútiles si usted no oye del Espíritu Santo. En Isaías, capítulo 10, versos 1 y 2, dice, Isaías, capítulo 10, versos 1 y 2, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. De pronto estoy leyendo estos dos versos y digo: Señor, pero ¿qué tú quieres decirme con esto?
Claramente me dice el Espíritu Santo: hijo, asegúrate que cuando tú aconsejes a mi pueblo, tú oigas la voz mía para decirle a ellos lo que yo digo. ¿Por qué? Hay personas que tienen el don para aconsejar. Hay personas que tienen el don para aconsejar y aconsejan por las estadísticas y muchas otras cosas. Yo deseo y necesito oír una voz de Dios para poder entonces hablar a ustedes. En esta mañana, cuando estaba yendo a través de mi nota, me dice el Señor: no, yo quiero que tú escribas esto. Y lo primero es: yo deseo tener una relación con Dios. ¿Cómo tengo una relación con Dios? Número uno, ya usted ha entrado por la puerta. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Pero porque es bebé, todavía no ha concertado una íntima relación con el Señor. Y por tanto necesita dar pasitos, poco a poco, para venir a conocer al Padre. Cuando usted viene al Señor, Dios lo une ciertamente a la iglesia, porque es el cuerpo de creyentes y allí podemos tener comunión. Pero su dependencia no es de la iglesia, sino una íntima comunión con el Señor. Vamos a entender cabalmente, queridos hermanos. Dios cuida de cada uno de nosotros. Decíamos ayer, si hay un ganado de vacas, si hay 300 vacas paridas, cada una de ellas conoce el llamado de su ternero, ¿verdad que sí? Dios conoce cuando usted le habla. Ahora nosotros tenemos que estar, para oír la voz de Dios, tenemos que estar en el Espíritu para oír la voz de Dios. ¿Y cómo estoy en el Espíritu, hermano Nelson? ¿Usted quiere que yo lo enseñe? No, hermano, yo no puedo enseñar a nadie. Hay un verso en Segunda de Corintios, creo. Vamos a buscar este verso. Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 3. Dice de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo ando yo en el Espíritu, hermano Nelson? Yo no puedo enseñarle. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa, hermano, no, eso es religiosidad, hermano. Pablo dice, aunque estamos en la carne, en este pellejo, nuestra íntima relación, nuestra mente está en los cielos, estamos en Dios. ¿Sí me doy a entender? Quiero ser extremadamente franco, muy honesto. ¿Qué sucede a nosotros, la mayoría de los hombres, cuando vemos una hermana bien vestida y bien lujosa y todo? Inmediatamente percibimos la vista, pero ¿cómo nosotros, ¿cómo se dice? ¿Cómo desarrollamos la vista que vemos? Es lo que depende. Cuando en una cámara la fotografía está inversa, ¿correcto? Es su mente lo que la pone correctamente. Entonces yo puedo ver una hermana, pero inmediatamente, si estoy en el Espíritu, yo no voy a ver no voy a rendirme a la lujuria que hay aún en mí, sino que voy a decir, una hermana, el Señor la ha bendecido grandemente, gloria al Señor, y de ahí no paso. No dejo ningún espíritu venir. ¿Qué significa? Estoy en la carne, pero no estoy moviéndome o militando en la carne. ¿Sí me doy a entender? Vamos a entender, queridos hermanos.
La Biblia dice que somos salvos por gracia. En otro lugar dice que somos salvos por la fe. Y en otro lugar dice que tenemos que hacer obras. Entonces, ¿cuál de las tres es? Vamos a ponerlo de esta manera. Supóngase que usted está en el mar. Es un náufrago. Pasa un barco y le arroja un salvavidas. Usted se aferra del salvavidas, es llevado al barco y es salvo. Ese salvavidas es la gracia de Dios que se le ofrece a usted. Pero usted tiene que aferrarse y creer, confiar que al estar en el barco va a estar seguro. ¿Sí me doy a entender? Así que toma los tres. Su obra es agarrarse y creer. Entonces, ¿cómo crecemos en Dios? ¿Cómo tenemos una relación con Dios? Primeramente, usted es el ternerito que tiene que clamar a Dios. Dios siempre, 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 siempre estará allí para usted. Muchas veces vivimos en un mundo diferente. Hay, queridos hermanos, hay preciosos hermanos que en el culto tienen otro culto, especialmente con el celular. ¿Estoy diciendo la verdad? En una ocasión estaba yo en casa y estaba sentado en el sofá uno se hunde y cuando me fui a parar me dio un dolor aquí y yo hice así, ¡ay, Señor, ayúdame! Y el Señor me dice, hijo, fue un calambre solamente. Ay, hermano, entonces estaba yo. Eso me quiso decir que el Señor no estaba lejos. ¿Me doy a entender? Queridos hermanos, lo que usted tiene es que buscar esa íntima comunión con el Señor. Él está ahí, no se ha ido. Somos nosotros los que nos alejamos. Especialmente en nuestra mente. Estamos en otro lugar cuando el Señor quiere comunicarse con nosotros. Él está ahí. Él quiere hablar con usted. Él quiere tener una relación con usted. Él le va a hablar cuando es necesario. Hay preciosos hermanos y hermanas que parece que el Señor no tiene nada que hacer y es como un papagayo en el hombro de ellos hablándole. Cada 5 minutos le está hablando. Dios no malgasta su hablar, no malgasta su comunión con usted. Él quiere que usted esté atento a cuando Él habla, usted oír y obedecer. Pero si usted no obedece, ¿para qué hablarle entonces? Tan simple como esto. Dios siempre está ahí para hablarle. Usted tiene que estar en el Espíritu para oír. ¿Cómo estamos en el Espíritu? Querido hermano, el ternerito le pide alimento a su madre. ¿Su madre le niega el alimento? Usted pídale a Dios, ¿cómo puedo estar en relación contigo? ¿Cómo puedo oír tu voz? Porque el hermano Nelson permítame la palabra, es un toro y no puede dar leche. ¿Sí me doy a entender? Simple como esto. En el pueblo de Dios, dice la Biblia que había cojos, mancos, tuertos, leprosos, toda clase de enfermos. Sin embargo, era aún el pueblo de Dios. Pero hay un grave problema que está acercándose, hermano Eugenio, a la idolatría. Y es miles y miles y miles de hermanos quieren andar con bastones o con muletas. Quieren andar con muletas. Que los ancianos le digan qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. No, hermanos, ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Si yo quiero que me adulen, por supuesto, le digo a usted todo lo que hacer, pero es levantando mi ego. Dios quiere que usted oiga de Él, no de mí. No de mí. Una vez más, queridos hermanos, un ternerito clama a su madre. ¿Le contesta a su madre sí o no?
clame a Dios. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Puede ser que Dios no nos conteste inmediatamente. Está enseñándonos. Puede ser que yo quiera, Señor, ¿qué hago acerca de esto? Y estoy oyendo la última música en la radio, o estoy chateando en el celular, o cosas así. No, hermano, usted tiene que estar en el lugar de oír la voz de Dios. Amén. De esta manera crecemos. Lea su Biblia. Lea su Biblia todos los días, religiosamente. Al leer su Biblia, no cometa el error de tratar de interpretar la Biblia, las Escrituras. Apenas hemos venido del mundo, tenemos aún una mente carnal cuando tenemos también la mente de Cristo. Pero ¿en cuál estamos operando? Es la palabra, es la pregunta. Para usted entender lo que Dios dice, usted tiene que estar en sintonía, sincronizado, ¿se dice? ¿Cómo se dice? En sintonía con el Señor. Salmo 36. Salmo 36, creo que es el verso 8. A ver. En el Salmo 36... no sé si llegue al mensaje que tenía preparado tal vez para predicar, eso no importa. Salmo 36, verso 9. Dice, Salmo 36, verso 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Tácitamente lo que esto está diciendo es que yo estoy en tinieblas y si la luz de Dios no me alumbra, no puedo ver. Tan simple como eso. Job, capítulo 32. Job, capítulo 32. Job capítulo 32, verso 8. Job capítulo 32, verso 8. Dice de esta manera, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente, ¿qué hace? Hace que entienda, una vez más, tan simple como esto. Si el soplo del omnipotente no está sobre usted, usted no entiende ni papa. Tan simple como esto. Ahora note algo glorioso, y es que ya el Espíritu de Dios está ¿dónde? En usted. Usted puede ahora recibir, oír la voz de Dios. Dice en Primera de Corintios, capítulo 2, usted lea el capítulo más luego, pero dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué sucede? El hermano Nelson tiene una mente natural cuando nació, porque tiene un poquito de educación, viene y está leyendo la Biblia y lo más normal y corriente y lo primero que sucede es que con su mente carnal trata de entender los oráculos de Dios. Es lo más natural que hacemos. Pero vamos a entender, si no estamos en el Espíritu, sino el soplo del omnipotente no está sobre nosotros, no podemos entender. Hay otra escritura que dice, las cosas invisibles de Dios
su eterno poder y deidad se hacen claramente manifiestos por las cosas creadas, significando cuando usted está en el Espíritu oyendo de Dios, Dios le muestra las cosas naturales y las compara con las espirituales y así usted aprende. Amén. En Isaías capítulo 2, verso 6, vamos a leer. Isaías capítulo 2 y verso 6. Isaías capítulo 2, verso 6 dice, verso 5. Isaías capítulo 2 y verso 5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Muchas veces creemos que estamos caminando en la luz del Señor. Y nos sorprendemos cuando el Señor nos nos reprende. Cuando el Señor nos reprende. No es por casualidad que la Biblia dice que cuando Dios envió a Jonás a Nínive, dice que había miles de personas que no sabían su mano derecha de su mano izquierda. Está hablando también del pueblo de Dios. Dice que uno de los levitas le dice a su madre, o su madre le dice: tengo este oro que lo he consagrado al Señor para hacerme un ídolo. Muchos del pueblo no sabían su mano derecha de su mano izquierda. En aquel entonces tenían la ley y los sacerdotes fielmente se suponía que enseñaran al pueblo. Pero el pueblo era tan grande que posiblemente no tenían el tiempo para enseñar a todo el pueblo, aunque cada israelita se suponía que conociese la ley de su Dios. Pero Dios se ha asegurado que Él ha puesto su Santo Espíritu dentro de usted, que lo une al Espíritu de Dios. Usted siempre está en el Espíritu, vamos a entender, siempre está en el Espíritu. Lo único que muchas veces, vamos a ponerlo, permítame, me pueden aporrear más luego, pero permítame decir, usted siempre está en el Espíritu. Lo único que no está consciente. Por ejemplo, estamos en el culto y usted está en otro culto con el teléfono. Está presente, pero no está consciente. ¿Sí me doy a entender? Lo que Dios desea es que nosotros vengamos a tener una conciencia de su presencia en nuestras vidas. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Pero siempre que nosotros usemos nuestra mente carnal, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice en el verso 6: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Otra versión dice: ciertamente tú te has desentendido de tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué razón? Dice: porque están llenos de costumbres que traídas del oriente. ¿Qué tipifica el oriente? El oriente es donde nosotros nacimos. Salimos del oriente y nuestra travesía es hasta el occidente, donde nace el sol, pero donde se pone el sol, ¿correcto? Pero el oriente también significa los pueblos de los cuales Dios nos ha sacado, las naciones, el amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo y todos los eos. De ahí nos ha sacado Dios.
Pero lo más natural para nosotros es regresar a nuestra mente carnal y tratar de resolver los problemas y tratar de hacer todo con nuestra mente carnal y no dar oportunidad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Al nosotros caminar en el Señor, vamos aprendiendo y paulatinamente cultivamos una relación con el Señor. Hay un tiempo de instrucción de parte de los ayudantes del Espíritu Santo, por así decir, pero hay un tiempo en que se supone que usted oiga directamente del Señor. Hay también un pequeño problemita oyendo del Señor. No que el oír sea un problema, pero a veces nosotros lo hacemos un problemita. Yo oigo del Señor, yo no necesito al hermano Eugenio. Yo oigo del Señor, yo no necesito al hermano Víctor, al hermano Domingo. Usted no puede ser una isla para usted mismo. Ese es el grave problema de muchos preciosos hermanos en el Señor. Se aíslan, se separan y es un tiro al blanco para el diablo. Los engaña. Es un ser espiritual el diablo y sabe cómo tocar las teclas para que usted regrese a su mente carnal y usted se separe. Eso, hay otro problemita también cuando leemos las Escrituras. Las Escrituras es un conjunto, los oráculos de Dios. Y los oráculos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y por tanto en nuestra mente carnal no concebimos lo que quiso el Espíritu Santo decir cuando inspiró esa escritura. Toda palabra, en todo lenguaje, toda lengua, tiene una denotación y tiene una connotación. Lo que leemos en las Escrituras es la denotación de lo que Dios habló. Lo que usted quiere entender es la connotación, lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando escribió esa escritura. ¿Sí me doy a entender? Venía yo en un avión de New Jersey para Atlanta y sentado allí me dice el Señor, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y yo digo, Señor, ¿qué significa esto? Ah, no, en mi mente carnal, la letra mata, ¿cierto? La letra me cae encima y me mata. No, eso no es lo que significa. Cuando yo le pregunto al Señor, me dice, siempre que alguien usa la letra de la palabra, está haciendo un sistema para moverse en él y no oír la palabra que el Espíritu está diciendo. Dos ejemplos. La ley, la letra de la palabra, dice que una mujer o un hombre también que es tomado en adulterio tiene que ser apedreado, ¿correcto? Es lo que la ley dice, es lo que la letra de la palabra dice. Vienen al Señor Jesús con una mujer tomada en el mismo acto de adulterio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la letra de la palabra? Mátenla. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a honrar a Dios porque esta es la letra de la palabra. Fue una prueba, no de los fariseos, no. El Padre nos estaba enseñando a nosotros. Eso es lo que dice la letra. ¿Qué estoy diciendo yo acerca de esto? El Señor Jesús está clamando al Padre, Señor, ¿qué tú me dices en esta situación? El Padre dijo, no voy a responder en 5 segundos. El Señor Jesús entonces dice, bueno, se pone a escribir en el suelo. Estoy esperando una palabra del Padre. Cuando finalmente el Padre le habló, se para y le dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Entonces, queridos hermanos, no podemos necesariamente conducirnos por lo que dice la letra de la palabra, sino somos guiados por un espíritu viviente. El espíritu estaba antes de la palabra.
Adán no tenía la Biblia. Abraham no tenía la Biblia. Los patriarcas, la mayoría, no tenían las escrituras. Tenían una íntima relación con el Señor. El Espíritu, la Biblia dice, donde el Espíritu de Dios es, donde está el Espíritu de Dios, allí hay que libertad. En una ocasión anda David con muchos de sus hombres, tienen hambre los pobres. Y llegan a casa de Abiatar, Abiatar era el sumo sacerdote. Dicen, tenemos hambre. No, tenemos el pan de la proposición. No, eso es para los sacerdotes solamente. No, ¿qué sacerdotes ni sacerdotes? Aquí está el Hijo de Dios que los va a dejar morir. No, le dio los panes de la proposición y no fue ningún pecado. Nosotros queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, no por la letra de la palabra necesariamente. Esto no significa que usted se va a parar y va a pisotear la letra de la palabra. No podemos hacerlo. Es un safeguard. Es una seguridad, es un lindero de justicia que Dios ha establecido para nosotros. Pero nos dice, hijo, tú estás aquí parado, pero tú tienes que oír de mí. Tú tienes que oír de mí. ¿Qué digo yo en esta situación? Mire una situación. David, hombre amado por Dios, hombre conforme al corazón de Dios. Un día no fue a la guerra y subió a la azotea y vio a Betsabé bañándose. Ay, papá. Lleno de emoción y de concupiscencia, mandó buscar a Betsabé y cometió adulterio. Dios envía al profeta Natán. Y Natán podía perder su cabeza. Si David lo mandaba, podía perder su cabeza. Natán le dice una parábola. Dice, mira, un hombre tenía 100 ovejas y vino un amigo y no mató ninguna de sus ovejas, sino que fue al vecino. Y dice David, ese hombre debe morir. Y dice, tú eres ese hombre. Ay, Señor, comenzó David a temblar. Y Natán le dice, no vas a morir, pero Dios te va a juzgar. Dios no lo sacó de ser rey, no le quitó su cargo, pero lo juzgó gravemente. Lo juzgó contundentemente, es la palabra que encuentro. Nosotros somos llamados a ser obedientes a la voz de Dios, no necesariamente a lo que dicte la letra de la palabra. Dios es el amo absoluto. En una ocasión, sí, para que vean, en una ocasión estábamos en Lawrence, Massachusetts. Habíamos sido pateados de una iglesia pentecostal y lo que encontramos compramos un edificio que era una casa funeraria. La rehabilitamos y allí estábamos. Pero éramos solamente un puñado y la casa tenía 3 pisos y era como a los 2 años era una carga para nosotros. Yo era superintendente de la escuela bíblica, apenas tenía 20 años, pero era uno de los líderes allí. El pastor que teníamos se nos fue para California y nos quedamos nosotros solos allí. Y la iglesia, el monto de pagar era bastante alto y era una carga para nosotros. Y me dice el Espíritu Santo, me cita más bien ese verso en Corintios que dice, fuiste llamado siendo esclavo, mas si puede hacerte libre, mucho mejor. Y digo yo, pero eso no armoniza. Y me dice el Espíritu Santo, fui yo quien inspiré las escrituras. Ay, hermano, me callé de una vez. Tenemos que oír la voz de Dios para conducirnos y ser agradables delante de Él. Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando leemos las Escrituras,
no se atreva a usar su mente carnal. Oh sí, vamos a entender muchas cosas en nuestra mente carnal, a hechos históricos, a trasfondos históricos, muchas cosas vamos a entender. No cometa el grave error de ir al griego, al hebreo y al arameo. Puede ser que nos ayude, pero lo que nosotros queremos es saber qué quiso el Espíritu Santo decir cuando escribió ese verso o inspiró ese verso. Es lo que queremos entender. Al mismo tiempo, cuando eso sucede, la Biblia sí nos da un set de balance para que nosotros no erremos. Porque al nosotros ser bautizados en el Espíritu Santo, hemos sido traídos al nivel espiritual. En el nivel espiritual hay miles y miles de espíritus que pueden hablarnos también. Y hay pobres, preciosos hermanos que creen que tienen ¿cómo se dice? Se me olvidan las palabras. Gracias, Señor, que me mantiene humilde así de esa manera. Creen que tienen una línea directa y nadie más tiene una línea directa con el Señor. Entonces creen que lo que han oído en el Espíritu, eso es, y nadie puede enseñarle. Por eso es que la Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. Todo está concatenado. Hay patrones, hay símbolos, hay, ¿cómo es? Hay tipos, hay sombras en las Escrituras, y eso es para salvaguardar que nosotros no salgamos de allí. Mire, por ejemplo, usé una escritura ayer. Le dice Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las Escrituras, que te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿A cuáles escrituras se estaba refiriendo? El Nuevo Testamento no había sido escrito. Se estaba refiriendo ¿qué? Al Viejo Testamento. Allí fue cuando nuestro Dios inspiró los patrones, los tipos, las sombras, todo lo que Dios preparó para que nosotros tuviésemos un parámetro para no desviarnos. Es como el croquis o el blueprint, croquis, el bosquejo, ¿cómo se dice? Cuando un ingeniero va a hacer una casa, un plano. Es el plano de Dios. Y de la manera que Dios trató con Israel antiguo, hasta cierto punto es como Dios está tratando con nosotros. Todos los problemas que usted vio que Israel tuvo, muchos de esos se escribieron allí para que nosotros tengamos un vislumbre de cómo Dios está tratando con la iglesia. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, al Señor Jesús le dice que por qué le predicaba a las multitudes en parábolas. Y él dice: porque a ellos no les he dado conocer los misterios, del reino de los cielos, pero a vosotros sí. Entonces vamos a entender, no tenemos un plano, no tenemos un precedente de cómo reinar y gobernar con Cristo. Dios tiene individualmente que enseñarle a usted y a mí cómo movernos. Para esto tenemos que concertar, tener una íntima comunión con el Señor. Esa íntima comunión con el Señor va a comenzar, permítame decirle, cada vez que usted diga "ve", el Señor va a oír y va a comenzar a hablar con usted. Va a comenzar a guiarlo por sendas de justicia. Los ancianos, Dios va a permitir que nosotros les enseñemos algunas cosas, pero es el Padre quien enseña al Hijo. Isaías 46,
versos 9 y 10. Isaías 46, versos 9 y 10. Dice, Isaías 46, versos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo me siento muy orgulloso de servir a un Dios que hace lo que Él quiera. Pero al mismo tiempo, note lo que dice en el capítulo 43, verso 18. Porque hay muchos hermanos que dicen que la Biblia se contradice, da la apariencia. 43, 18. Ahora, en Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, ¿cuál es, hermana Maribel? Lo que Dios está diciendo, no vuelvas a la vida antigua, ni tus pensamientos antiguos, ni nada lo que tenga que ver con la vieja naturaleza. Entonces dice, acordaos de los patrones, de los principios, de todo lo que yo he puesto en las Escrituras para que tú puedas aprender. Yo declaro el fin desde el principio. Entonces, cuando Dios nos lleva al principio, podemos entender el fin de lo que Dios va a hacer. Mire, por ejemplo, una escritura en Hebreos capítulo 2 y verso 5, creo que es. Hebreos capítulo 2 y verso 5. Hebreos capítulo 2 y verso 5 dice de esta manera. El libro de Hebreos, capítulo 2, verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿De dónde sacó Pablo esta revelación? Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino que lo sujetó a los hijos. Entonces vamos a entender, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había planeado, delineado, preparado todo. Dios tiene un solo plan, no tiene dos planes. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios le vio a usted y me vio a mí. Y nos escogió, no porque seamos mejores, simplemente le plació a Él escogernos. O por lo menos hacernos el llamado. Ahora está de parte de nosotros responder a ese llamado. Para usted terminar la carrera y que ese llamado se cumpla en su vida, usted va a perder todo lo que usted ha poseído, gracias. Usted posee y todo lo que usted trate de retener de la vida carnal. Dios lo va a extirpar todo. Eso no significa, queridos hermanos, que vamos a ser entes huecos. No, simplemente lo natural será extirpado, desarraigado, quitado, fulminado de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Lo que Dios está haciendo es esto. De un hombre carnal a ser un hombre espiritual. Vamos a poner un ejemplo. Mire la hermana Maribel. La hermana Maribel es una doctora, ¿correcto? Es una doctora aquí, en Rusia, en Panamá, en cualquier lugar es una doctora. Ha llegado a eso. ¿Sí me doy a entender? Lo que Dios quiere es que usted, teniendo un cuerpo carnal, tenga una mente espiritual y una vida espiritual, y esa vida espiritual la manifieste en el mundo terrenal. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y estamos en una transición. Hay
preciosos hermanos que no están caminando al mismo, ¿cómo se dice? Al mismo ritmo, al mismo paso a que Dios nos ha llamado a nosotros. No es porque Dios les ame menos, simplemente hay una compañía de primicias. De la misma manera, cuando usted siembra a un campo de maíz, hay por lo menos algunas 300, 400 matitas que comienzan a espigar antes de las demás. Eso es Dios mostrando que hay una compañía de primicia. Las cosas invisibles de Dios son claramente entendidas por las cosas creadas. Dice en Éxodo 23, vamos a buscarlo. Éxodo 23, creo que es Éxodo 23, espero que sea así. Sí. Éxodo 23, verso 19 dice: y note como la letra de la palabra no va en contra del espíritu. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Está hablando de la cabeza el Señor Jesús. No dice las primicias, dice las primicias de los primeros frutos. Traerás a la casa de Jehová tu Dios, y aquí está el dicho, no guisarás al cabrito, no madurarás el resto de mis hijos simplemente en la leche de la madre. Tienen todos que ser enseñados por el Padre. Hay el problema, o tenemos el problema, con muchos preciosos hermanos que deseamos ayudarles, o por lo menos está la carga en mi corazón de presentar esto. Nosotros en el ministerio no tenemos absolutamente ningún problema orando por ustedes. Es nuestro privilegio. Pero no queremos que usted venga con muletas dependiendo de nosotros. Estas manos no están llenas de nada. Y usualmente las cabezas que vienen no están llenas de nada. Usted tiene un espíritu dentro de usted. Y usted sabe decir, ve. Usted sabe orar a su Dios. ¿Por qué tiene que depender de nosotros? Con gusto lo vamos a hacer. Pero déjenme las muletitas ya. Vamos a leer unos cuantos versos que yo confío, hermano Domingo, que liberte a muchos. En el capítulo 23 de Éxodo, el verso 20. Éxodo 23, verso 20. Éxodo, capítulo 23, verso 20 dice de esta manera. He aquí, yo envío mi ángel, está hablando del Espíritu Santo, ¿ok? He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, para que te traiga hasta la primera resurrección, la perfección. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Sigue diciendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti
y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Está hablando de desarraigar de nosotros a rasgos de nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que está diciendo. El eteo, fereceo tipifican rasgos de naciones que hay en nosotros, y Dios nos va a sacar de todo esto. Son ídolos y Dios los va a destruir. Dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, y ni harás como ellos hacen, antes los destruirá del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Note lo que dice el Espíritu Santo de Dios a usted: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, si oyeres cuidadosamente a mi ángel que envío delante de ti. Si oyeres su voz y cuidadosamente le obedecieres, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es una promesa. Queridos hermanos, el hermano Nelson tiene 75 años. Por la gracia de Dios no sufre de nada, excepto el pelo, hermano. ¿Okay? Por la gracia de Dios. Dios me ha guardado así. ¿Soy yo mejor que alguien? ¿Tengo una genética mejor que alguien? No. Simplemente Dios me ha guardado. Ahora, ¿qué sucedería? Y estoy hablando honestamente, queridos hermanos. ¿Qué sucedería si de repente el hermano Nelson tiene un cáncer? ¿Sabe lo que yo deseo, hermana Debbie, hacer? Levantar mi mano: Padre, te bendigo, te alabo, te glorifico, te doy gracias porque pertenezco a ti. Ya sea que muera o sea que viva, ¿qué? A ti pertenezco. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Como decía la hermana, corazones agradecidos. Hay un coro que cantamos: al corazón agradecido una doble porción le viene, ¿cierto? Somos el pueblo de Dios. Comienza a ver a su Padre. Deje de estar yendo detrás de los toros, de nosotros. Entonces, hay esa promesa: yo envío mi ángel delante de ti. Si cuidadosamente tú le oyes y obedece, yo voy a quitar toda enfermedad de en medio de ti. Quiero regresar una vez más. La hermana Maribel es una doctora. Aquí, en España, en Portugal, en cualquier lugar que vaya, ya es una doctora. Lo que Dios está haciendo en nosotros es vaciándonos de lo terrenal, llenándonos de lo espiritual, para que, estando en la carne, podamos manifestar su vida a esta creación. ¿Me doy a entender? Por eso es que la Biblia dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo? ¿Cómo va a hacer Dios esto? Manténgase unido al Señor. Siga viniendo a las convenciones. Que se hagan hinchachapollas. Nosotros no podemos darle lo que solo el Padre puede darle. ¿Por qué quiere usted usar muletas? 2 males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí la fuente de agua viva, y se han se han hecho cisternas, no recuerdo la palabra. Se han cavado cisternas
que no retienen el agua. Muchas veces es más fácil abrazar un pensamiento, una doctrina, que estar unido al Señor. ¿Sabe por qué? Mire, querido hermano, vamos a entender. Cuando usted tiene una íntima relación con el Señor, usted está delante de la luz, que usted no puede esconder absolutamente nada. Y hay veces que nosotros tenemos algunas cucarachitas que queremos esconder. Delante de Dios eso no se puede. Si usted y yo queremos prosperar en el Señor, creo que el hermano Eugenio usó esta palabra, tenemos que estar desnudos, transparentes delante de Dios. No trate de engañar al viejito porque él lo sabe todo. No trate de hacerlo. En una ocasión, estaba en una convención en la República Dominicana y yo he sido para muchos un padre en República Dominicana y había uno de los ancianos que no estaba caminando muy bien y había problemas y digo yo, bueno, vamos a tener que pedirle a este anciano que deje su ancianato. Y me dijo el Señor, no te atrevas a hacer eso, no quiero oír una palabra acerca de eso. Ay, no. ¿Saben lo que sucede, queridos hermanos? El hermano Nelson tiene una relación con el Señor que nadie más puede tener. Basura. Todos nosotros tenemos... Vamos a dejar las muletitas ya. Vamos a dejar las muletitas. Comience a correr. Oh, es que se va a caer, posiblemente se caiga. Es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento, pero por amor al Señor. Nosotros no sabemos, queridos hermanos, si vamos a regresar el año que viene. No sabemos lo que va a suceder. Si me doy a entender, no sabemos. Mire cómo vino el COVID y nosotros no podíamos viajar. Nosotros no queremos que usted esté ligado a nosotros, sino al Señor. Mi Dios vive, mora y reside en Perú. Amén. No viene de Estados Unidos. No viene de España. Está aquí. ¿Cuál es la excusa entonces? ¿Qué más podemos decir? Yo creo que esto es suficiente. ¿Cuánto es? 49 azotes menos 1. No, queridos hermanos, le amamos mucho y queremos que sean prosperados en el Señor. Y queremos que, a veces los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados en medio de su pueblo. No dependa de nosotros, depende del Señor. Cada vez que el Señor quiere enviarnos a nosotros, estaremos aquí para reunirnos con el Señor de Perú. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dicho sea de paso, no prediqué lo que iba a predicar. Está bien. Sí. Amén, hermano. Agradecidos. Mira lo que hace Dios. ¿Por qué no dar gracias a Dios, hermanos? Tiene casos tan especiales donde Él influye los Espíritus Santos. De manera que no es el hombre que está hablando, es Dios que entender su paso. Vamos a hacer un cántico para sí que hay que mirar el puntaje, ¿no? Claro. Dios da un buen tiempo. A ver, la nota del rey
¿Qué dice? Hay que seguir, o sí, hay que seguir. No por atrás, sino para adelante. Hay que seguir, oh sí, hay que seguir. Hay que seguir, oh sí, hay que seguir. Algo nuevo de la palabra. Hay algo que queremos añadir, y es que no queremos ser ingenuos. No ha sido nunca el propósito de Dios que este cuerpo viva para toda la eternidad. Por eso que la Biblia dice que tenemos un cuerpo que espiritual es el alma. Este cuerpo se va a envejecer, le van a dar dolores, ¿okay? Eso viene. Queridos hermanos, vamos a ser honestos y sinceros. El mismo Señor Jesús le dio hambre y se cansó. ¿Sí me puede entender? Entonces, este cuerpo se va a vegetar. Lo que tenemos es que ser mayordomos fieles de este cuerpo. No coma demasiado azúcar porque puede terminar con diabetes. Trata de vivir una vida sana. Hay muchas cosas que nos pueden afectar. Y si adrede lo hacemos, Dios no va a detener todo, porque lo estamos haciendo adrede, no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo. Miren, por ejemplo, yo recuerdo en el 1979, estaba yo trabajando en la Boston Electric, la compañía que es todo teléfonos, ¿okay? O por lo menos las bases para la comunicación. Y iba a la máquina para sacar una Coca-Cola. El Señor me dijo, no tomes Coca-Cola. ¿Sabes que el hermano Nelson no se lo entiende? Porque ¿sabes la Coca-Cola? Pero no es bueno para nosotros. Si usted oye diligentemente al Espíritu Santo, Él le va a decir lo que haga. Una vez más, por favor, entienda, Dios no va a ser un papagayo en su hombro, hablando de todas las veces. Muchas veces, simple, ¿cómo se dice? Sentido común. ¿Me doy a entender? No coma carne de cerdo que no esté bien cocinada, porque puede terminar
con triquinosis. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, queremos ser enseñados por Dios. Dispóngase a oír de Dios y a obedecer al Espíritu Santo según nos guíe. Amén.